Yo A ver, quisiera hacer unos comentarios. sí, Este, fíjense ustedes, ah, bueno, oye, perdón, ¿puedo hablar? Sí, 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 sí. Ok, Adelante. la física, el término física, porque ahorita estamos hablando de que realmente el trabajo de Newton era centrado más que todo en la física y no tanto en la matemática. Y todos los que estaban detrás de él fueron grandes matemáticos. El apoyo eran grandes matemáticos que leían la física. Pero de todas formas es interesante. La razón por la cual yo estoy investigando esta parte es porque esa matemática fue una matemática nueva. En esa matemática, las personas que están allí, Vieta, Recorde, todos ellos, fueron los que, Wallis en particular, Vago. fueron los que inventaron los símbolos. Es decir, la matemática, si tú ves los trabajos matemáticos de un poquito antes, por ejemplo, de Cardano, Cardano escribía en latín, Cardano estaba en latín y todos ellos escribían era en latín. No existía la matemática que nosotros manejamos, no es la matemática que manejaban Cardano, que manejaban estas personas. Tartaglia. Tartaglia, no nada. Y de ahí para atrás menos todavía. Entonces, sencillamente, lo que hubo fue, de hecho, la matemática tiene, en la historia de la matemática tiene tres partes, no sé si me acuerdo ahorita, pero una parte retórica, es la historia retórica de las matemáticas. Después tiene otra que ahorita se me olvida el nombre, pero es la, la que tiene que ver con la retórica, es porque son puras palabras, es como escribir una novela. ¿Me explico? Mientras que en la otra escribe la novela, pero ya destacan ciertas palabras, términos particulares. Ahorita se me olvida el nombre algo que tiene que ver con syncopated es en inglés, syncopated, sincopada, la matemática sincopada. Y es que realmente sigue siendo en el lenguaje, en el lenguaje natural, pero que realmente empieza ya a centrarse en cierta terminología, o sea, empieza a destacar la terminología matemática y la trabaja. Pero sigue siendo texto, Retórica. retórica, sigue siendo retórica. Y es en esta época, es en este sector que estamos manejando ahora, que es el 1300, 1400. En esa etapa está con Vieta, con Descartes, sí, Descartes también, pero Descartes hereda dieta. son los que introducen dos cosas. La parte gráfica, sobre todo con Fermat y Descartes, que sería la parte de la vinculación entre el análisis y la geometría, ¿te das cuenta? Y por otra parte, la vinculación El álgebra. la incorporación del simbolismo, el De dieta. igual, el mayor, el menor, todo eso. Para mí es importantísimo. Y déjame decirles también por qué es importante. En este momento en los cursos que yo doy en posgrado, que es en teoría de la computación, hay una parte que es la lógica combinatoria, o la lógica no combinatoria, sino de combinadores, que no es lo mismo. La lógica de combinadores son operadores, los combinadores son operadores que actúan sobre el texto. Entonces, ¿cómo es posible que tengas en matemáticas cosas que trabajan con el texto? Sí, porque es dentro del ámbito del formalismo, donde supuestamente la matemática es formal, son puras fórmulas. Entonces la idea es hacer operadores sobre el texto que te muevan el texto y te lo hagan poner en términos funcionales, básicamente. Y todo lo que es la lógica combinadora está asociada con la perspectiva funcional y es lo que en este momento está dentro del mundo de la funcionalidad, sobre todo los lenguajes funcionales y la implementación funcional en el mundo de la computación. O sea que realmente es lo que en este momento está en moda en la parte de computación y por eso es que me interesa. Entonces, lo que me interesa a mí es, bueno, ¿y en qué momento apareció el texto? ¿Me explico? Porque realmente cuando inventaron los símbolos no lo inventaron como ahorita se está manejando. No se le está dando la estructura que en este momento se le dé. Y por eso es que es mi interés en esta parte de la historia de la matemática, para poder sustentar el desarrollo de la lógica de combinadores. Ajá, dime. sí, un comentario, bueno, quizá previo.
algo que me he dado cuenta, bueno, leyendo historia, bueno, de ciencia y tal, o sea, uno está acostumbrado a pensar, a asociar la física con las matemáticas, ¿no? O sea, uno cuando aprende física en Exacto. bachillerato, te dan fórmulas y muchas veces los exámenes de física tienen mucho de álgebra, ¿no? Pero eh, lo que he leído es que eh, hasta que ocurrió, digamos, la revolución científica, digamos, más Galileo, Newton, eh, o sea, antes de eso, una cosa era la física de Aristóteles y la astronomía era como algo separado, o sea, Exacto. la matemática era algo Aparte. separado. Y entonces la Ajá. astronomía eran unos cálculos para los astrólogos y tal, pero no tenían necesariamente que compaginar una cosa con la otra. Y bueno, y por hecho, bueno, hemos visto que en la historia algunos científicos islámicos de la edad de oro del Islam criticaban, creo que era Al-Tusi que criticaba, bueno, pero lo que dice Ptolomeo no encaja con lo que dice Aristóteles. Bueno, parece que a varios les pasó eso, pero no sentían que, o sea, no había habido ese matrimonio entre física y matemáticas. Yo creo que eso es algo Hasta que Newton. ocurre es con Galileo y principalmente con Newton, porque Newton, Exactamente. con su libro, Principalmente con Galileo. el principal logro de Newton creo que es como que da unos axiomas estilo Euclides, y de esos axiomas, ¿no? Las leyes de Newton, deduce un montón de cosas, en particular deduce el movimiento elíptico no uniforme de los planetas, y bueno, y su ley de gravitación universal es otro axioma, digamos. Y entonces ahí es cuando la física bueno, se casa con las matemáticas, ¿no? Y coge el desarrollo que cogió. Sin Eh, eh, matemáticas, eh, la física quedaba coja. Le faltaba Pero una ahí eh, pata. falta una pata. Ahí falta una pata, que es la lógica. ajá, Porque la ujú, lógica se estudiaba era en derecho. Leibniz era abogado. Abogado, Leibniz era ciertamente. abogado. Fermat era abogado. De hecho, Sí. Fermat llegó a ser juez de allá de Toulouse. Era el juez de la corte de Toulouse. O sea que su fundamentación era abogado. Y la sí, sí, matemática no le Fermat llamaba era tanto la matemáticas, atención. ¿Ah? Fermat hacía matemáticas en su tiempo libre, era su Exactamente. Y afición. no le importaba mucho, no le importaba mucho, no le interesaba. Por eso es que escribía las notas al pie de la letra y el teorema de los cuatro colores, o cuál es el teorema no, el El teorema de Tema de último, las el Fermat. potencias. último teorema de Fermat. Esa El le hizo último. con unas notas al margen, ¿no? Sí. Porque realmente no le Puede, interesaba, porque es lo sí, que era abogado. Entonces, las ciencias, la matemática estaba como eran como cosas separadas. Y en ese momento, tú, por ejemplo, acabas de mencionar el momento de vinculación de la física con la matemática. Y eso termina con Newton. Pero también ocurre, cuando veamos, si es que vamos a ver Leibniz, vamos a ver que el aporte fundamental de Leibniz es que Leibniz se pregunta cómo es posible que los matemáticos no estudian lógica. ¿Cómo es posible sí, que los matemáticos no sepan de lógica? cierto, Cuando es cierto. fundamental, porque los abogados eran los que estudian lógica para las cuestiones penales, para los juicios, me explico, para la parte de los juicios, y entonces no vinculaban. Y ahí es cuando él propuso que realmente deberían estar unidos. O sea que este periodo que estamos analizando nosotros, este periodo donde están estos señores, Leibniz y Newton, es un momento donde hay una unión exportatísimo que produjo un cambio en la ciencia posterior. Sí, Importante. y que esa es la verdadera explosión de conocimiento. Es allí donde se comienza, donde se inicia. Me has Y hecho para, sonreír con lo de que Leibniz se preguntó por cómo los matemáticos no estudian lógica. Porque cuando empecé en la universidad a estudiar computación y matemáticas, me sorprendió que la materia lógica simbólica era de computación y no era de matemáticas. exacto. Bueno, yo A mí me tuve, hizo yo tuve gracia. la fortuna, ahora lo veo así, que en ese momento Jiménez Romero introdujo el estudio del álgebra moderna en el año 63 o 64 en ingeniería de la central. Y uno de los pasos iniciales de la teoría de conjuntos habría un capítulo de lógica, de la lógica
que es una combinación de la teoría de conjuntos con la lógica. Entonces, ese es un paso importantísimo, siendo que era para ingenieros. Pero es Cuando que yo fíjate tú, empecé la en teoría de la, conjuntos de Cantor, la teoría de conjuntos de Cantor, ¿te das cuenta? Cantor, Y sí, Cantor ya es de la lógica matemática. Cantor es un sí, producto de esa, es de esa unión de la lógica y matemática. Bueno, sí. cuando yo eso es de empecé a estudiar 1870. matemáticas, cuando me Dime. gustaron las matemáticas por primera vez, yo empecé a estudiar matemáticas en serio, fue en la Universidad Central. Cuando yo me gradué, yo empecé a estudiar física, no En la matemáticas. escuela, Yo empecé a estudiar en la Facultad de Ciencias. en la Facultad de Ciencias Física. Y una de las materias, por supuesto, que veíamos tres materias: física, química y matemática, más nada, en la Universidad Central. Estamos hablando de 1969, ¿ok? Y quien me dio matemáticas era el profesor Masón, que acababa de llegar de California. Y lo que nos dio fue lógica. O sea, mis primeras clases de matemática, al contrario de lo que pasó en la Simón Bolívar, cuando me fui a la Simón Bolívar, no fue así. Me fui a la Simón Bolívar, mis primeras clases de matemáticas, que me las dio el profesor Segarra, que eran sobre límites y etcétera, etcétera, no eran de lógica. En cambio, con Masó fue lógica. Yo aprendí primero, lo que me ayudó mucho después, porque me servía mucho más para entender lo que estaban haciendo en la Simón Bolívar. Pero mis primeros cursos de matemática y lo que me hizo que me gustara la matemática es que Masón nos dio la construcción de los números naturales y Racionales. reales a través de la lógica y la teoría de los conjuntos. Y primero nos enseñó lógica. De hecho, yo no aprendí lógica con la mariquera esa de las tablas de la verdad. Yo aprendí lógica trabajando la lógica simbólica, ¿ok? Que si es una implicación, es un A o no B, etcétera. La Todas las lógica reglas de de la Hilbert. lógica. Sí, no esa mariquera de las tablas de la verdad que estaban haciendo después en la Simón Bolívar, porque los chamos y que no iban a entender lo otro. Decía, coño, pero a mí las tablas de la verdad me parecen más ridículas y más difíciles que agarrar y aprender a manipular los símbolos. A mí me No, porque gustaba es que más. esa es la semántica. No, Esa es la pero semántica. sí, sí, ahí tiene. Pero para Son mí cosas, son era, dos no para mí. dimensiones. Lo que pasa es que tú tienes Esa es la una semántica. posición radical ahí pero las tablas de verdad ya venían desde muy atrás, desde Desde Sí, Peirce claro, Aristóteles. pero No, 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 de Ok, Y Aristóteles no. bueno, Wittgenstein. No, no, de ahora Aristóteles. que El que las Jorge pone a dice, valer es Wittgenstein. ahora pero que me Jorge dice parecían eso es una la mariquera. ok, Y te ahora que siguen Jorge dice eso es pareciendo. la semántica. Cuando en ese curso de lógica simbólica me explican primero la sintaxis con tablas de verdad y después vienen y me explican la semántica, yo dije, mi sensación, Jorge, fue, pero ¿por qué me están explicando lo mismo dos veces? O sea, yo no veía ni, o sea, yo para entenderlo primero, yo lo interpretaba, o sea, a mí me parecía o sea, yo no entendía la distinción entre, bueno, me parece muy difícil a esa edad tan temprana entender la diferencia entre Bueno, yo me sintaxis y semántica. imaginaba cuando lo vi que las tablas de la verdad eran una cosa más práctica, más fácil de usar, pero esa vaina no era. No, O sea, no, para no, no, mí, no, 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 por no. Bu- ejemplo, por Déjame ejemplo, decirte. Bueno, y, cuando tú agarras Una una implicación. expresión matemática, por ejemplo, cuando tú En agarras el la caso de definición del una límite, disyunción. agarras la definición del límite completa, la cata, 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 ¿verdad? Tú la agarras completica y ves qué significa una implicación, qué significa el cuantificador universal, qué significa el cuantificador existencial, cómo se niega un cuantificador universal, cómo se niega un cuantificador existencial, etcétera, etcétera. Cuando tú comprendes eso, es muy fácil resolver los problemas. Y yo digo que muchas veces los chamos no resuelven los problemas porque no entienden lo que están leyendo. Entonces tienes que empezar por Bueno, entender qué estás leyendo. pero No, eso, es Yo, Emiro, que eso, ahí está Emiro, metido Cochí cuando para la definición de los límites tienes que pasar por la definición de continuidad de Cochí y eso es un paso adelante. Lo que pasa es que ahí dieron un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero la jugada es que tú arrancas de la disyunción de la cuantificadora y todo esto y entonces pasas a verificar la validez de un enunciado con las tablas de verdad, pero eso es solamente un pasito para adelante.
Bueno, yo no veo para qué A usar ti, una tabla de verdad si tú de verdad sabes cómo se hace toda esa vaina. Eso me parece un paso absurdo y ridículo. Se agarra tu cuando vaina tienes y un aplícala enunciado directamente, complejo, mano. Usted va a negar, mira, si coño, para todo X existe A, coño, si la negación de esa vaina es que existe un A, etcétera, etcétera, pana, coño, claro, pero qué pero huevonada es esa. te estás ¿Para qué vas a hacer quedando, una tabla para hacer eso? te estás Yo no quedando en el entiendo. abecedario, No te estás entiendo quedando en el para qué vas a abecedario. usarla. Perdóname, pero no entiendo. Me parece un paso absurdo De, tener que montar la tabla para poder hacer la vaina. Entonces tiene un doble no, pero es que la trabajo. tabla no la Aprende, montas para algo tan aprende simple. a usar la lógica. Mira, Más la nada. tabla de verdad no la montas para casos simples de enunciados como Es que tales como él. Es para enunciados son dos complejos cosas en los que tú distintas. no sabes de inmediato para dónde va la verdad o la falsedad Bueno, está del bien. enunciado. Yo no niego que no sea útil. Digo que me parecía absurdo. Mira, lo que pasa es que lo que está en discusión son dos cosas. El concepto de proposición, que es verdad o falso, para lo cual con las tablas de verdad son las que entran en juego, pero es proposición, esa es la lógica estoica. La lógica estoica hablaba de proposiciones. El que metió los predicados y el para todo eso era Aristóteles. Y esa era una lógica mucho más complicada. Pero esa fue la Claro, lógica que se desarrolló durante el medioevo. La La lógica lógica de los estoica no fue silogismos, tanto. la lógica Cuando de realmente silogística. cuando vino, eso era logística básicamente. Cuando vino la Bull, Leibniz fue el que dijo, por favor, ¿cómo es posible que los matemáticos no saben lógica? Porque no sabían lógica ni la una ni la otra. pero la lógica, Entonces Leibniz la de dijo, Leibniz, hay que desarrollar pero oye, hay que desarrollar una lógica, pero una lógica moderna. Por eso es que a Leibniz se conoce como el padre de la lógica matemática, que es el matrimonio entre la lógica y la matemática. Pero Leibniz dijo, para eso se necesitan dos cosas. Uno, desarrollar una característica universalis, que es el lenguaje, y otro, desarrollar un cálculo raciocinator, que era un mecanismo de manejo de la razón. ¿Te das cuenta? Y eso bueno, lo formuló ahí y se quedó, más nadie. Y pasaron siglos desde que Leibniz dijo eso hasta que apareció Bull. Y Bull. Bull lo que hizo fue el cálculo raciocinator con el 0 y 1. Y esa es la lógica booleana. Y esas son las tablas de verdad que habla. Y Ilse esas son y las Leibniz. proposiciones. Pero esa es la primera aproximación a la lógica. Una década de 10 años después apareció Frege. Y Frege es el que exacto. hizo la simbolización de la lógica aristotélica. ¿Te das cuenta? Entonces introdujo los símbolos, que esos símbolos los tomó Peano, después con eso hizo principio de matemática Bertrand Russell, y después pasó eso y eso lo usó Hilbert para formular sus teorías y su planteamiento del formalismo matemático, que es el formalismo del que ahora está hablando en este momento Emiro. ¿Ves? Entonces, eso es algo muy reciente. Bueno, perdón, muy reciente no, hace Perdón, 7 y pico, hace 2 siglos, pero... no, pero hace 100 Hace años. 100, por lo menos hace 126 años. No, hace 100 años. Si hablas de Bueno, siglos, son aquí 126, pero en el Club Big History lo puedes llamar muy reciente. no, pero para mí eso es reciente. Es Para mí, reciente. en este déjame caso, en este decirte, ambiente, es reciente. déjame Es darte reciente. Es perdón. reciente. Ajá, perdón. Ahí hay un punto que no se puede, en el Tratado Logicus Philosophicus de Wittgenstein, es donde Wittgenstein, sí. aparece formalmente la tabla de verdad como un instrumento de la lógica. Y entonces es allí donde es posible introducir la combinación que va a desarrollar la computación moderna. Sin eso, sin ese Correcto. instrumento, sin las tablas de verdad, no hay posibilidad de convertirlo eso en un mecanismo de razonamiento. Entonces, No creo. No los creo. Me computadores perdonas, pero no creo eso. Yo no soy computista. bueno, no. Pero eso no lo creo. No creo que tú necesitas la tabla de verdad para poder agarrar y transformar en una computación todo lo que se hace con el manejo simbólico. No lo creo. No lo creo. Que me No, lo es un diga problema Jorge, de, pero no es no un lo problema de creo. no, De fe, no, verdad no, no lo creo. mira. no es un problema de fe, Está totalmente fuera de orden. no es un problema de fe.
Porque aquí estamos No, pero hablando de enseñar a una máquina, a una persona. Tú estás pensando en enseñarle a una persona. Estamos hablando de correcto, enseñarle a una máquina. ¿Cómo lo ok. hace la máquina? La máquina no lo, Con ahorita puros ceros y ya lo unos. estás haciendo. Y ahorita Sí, te claro, consigue la con lenguaje máquina de usa programación pura álgebra. como... Ok, ok, ya va. Yo no estoy hablando del tema booleano. Ok, hay un álgebra booleana, etcétera. Y tú lo que claro. me estás diciendo es que la única forma de hacer álgebra booleana es con tablas de la verdad. Eso es lo que tú me estás diciendo. Así ocurrió en la No, historia. No es una cuestión de que sea la No, no, única te estoy forma, pero preguntando así, dentro de mi ignorancia. así mira, perdóname que introduzca un inciso. El hecho de que así haya ocurrido no quiere decir que haya sido la única forma, pero así fue como ocurrió. Ocurrió de un modo lineal porque era necesario enseñarle a una máquina, es todo ¿cuál máquina? La máquina de Turing. Ese es el punto. Entonces, el Turing fue alumno de Wittgenstein y de ese modo hay un matrimonio entre lo que desarrolla Wittgenstein en el teatro, en el Pero eso no es lo que yo estoy Tratatus. preguntando. Discúlpame. Lo que yo estoy haciendo es una legítima pregunta. Yo no estoy especulando. No estoy historificando. Estoy haciendo una pregunta. Y quiero saber la respuesta, puesto que no la conozco. Es una Ok, pregunta tu, honesta. tu pregunta es, ¿esta es la única forma? La pregunta es, yo no lo sé, pero así fue como ocurrió. Esa es mi Yo sí lo sé respuesta. porque eso doy clase durante Eh, 70 años. exacto. Entonces le estoy preguntando a Jorge Baral Torrijos, que conoce bien el tema, que me ilumine. Es que tú estás pensando en una tabla de verdad de una sola variable o de dos variables. Pero cuando tú diseñas un computador, trabaja con 70 variables. Y esa Ok, tabla de verdad se convierte en algo complejo. Y por eso la ok, forma de manejarlo es con álgebra booleana. Y entonces ok, empiezas a hablar de teoría de reticulados. ¿Te das cuenta? ok, Y entonces esas ok. tablas de verdad se convierten en teoría de reticulados. Y esas teorías reticuladas no son idiotas. Lo que pasa es que la tabla de verdad es un reticulado para una sola variable. Y esa es ridícula. Pero cuando tú eso lo multiplicas por n y le llevas a las 2 a la n, entonces ya Claro, deja de ser ridículo. No sé si eso te claro. sirve de explicación. Sí me sirve, pero esa no era la pregunta. O sea, entiendo que usar las tablas de la verdad no es eso lo que te pregunté. Lo que te pregunté es si ese era el único camino que se ha usado No, para... no. De hecho, Ah, yo nunca lo vi como tabla de verdad. Eso fue después ajá. cuando había que enseñarle a los estudiantes el concepto de la verdad y tal. Pero yo lo vi como Ujú. 0 y 1. Yo lo vi como se ve, como lo pensó Bull. Lo pensó Pero Bull, dijo, ¿qué tal si yo tomo las ideas, si yo no estoy restringido al álgebra de los números naturales, sino que yo Ok, restringo el álgebra de los números naturales a solamente el caso de 0 y 1? Y entonces ok. yo hago una álgebra del 0 y 1, una sí, álgebra pero restringida. Cálculo módulo 2. cuando tú haces, Exacto, cálculo módulo 2, mira, correcto. cuando tú haces Ok, el examen reticular de ceros y unos, estás hablando de verdadero y falso. Estás también en el lenguaje común y corriente, y por eso es que ese es el gran valor que tiene el uso de las tablas de verdad. Las tablas de verdad no te van a decir, mira, aquí está una disyunción que tiene dos variables. Es justamente el caso del manejo de muchas variables donde tienen su efectividad aumentada el uso de las tablas de verdad. Ceros y uno es verdadero y falso. Y eso es Emiro, precisamente el gran aporte del uso de las máquinas. Emiro, pero acuérdate que la gran sorpresa se llevó Leibniz era de por qué los matemáticos claro. no estudiaban lógica. Y es porque los Ujú. que estudiaban lógica eran los abogados. Y los abogados le tenían pánico a los números. O sea que ellos Creo que tenían los que trabajar abogados con tabla de verdad. y los teólogos, ¿no? Los abogados y los teólogos Y los teólogos, correcto. eran los que Pues, estudiaban Leibniz lógica. era teólogo. Sí, Los bueno, teólogos después en el medioevo, porque realmente la idea era cómo hacer apologética, es decir, cómo desarrollar las demostraciones de la existencia de Dios. Y por eso ok. era que ellos tenían que estudiar lógica. Pero originalmente la apologética, como la hacían los griegos, no era teológica.
¿correcto? No. Recuerda que no. Apologética es el uso del lenguaje para... Lo que pasa es que no se llama apologética, se llama dialéctica. Sí. O sea, la lógica primero se llamó dialéctica. Es la iglesia la que la dialéctica la convirtió en apologética. ¿Te das cuenta? Pero antes era dialéctica. Correcto, así la conocía yo por lo menos. Sí, Right. dialéctica. Que luego la dialéctica la tomó Hegel y la convirtió en la dialéctica hegeliana, pero eso es otra dialéctica. La dialéctica fue... ¿Por qué me da curiosidad también todo esto? Porque cuando ya luego te vas al mundo de que estabas hablando un poco de eso, pero no sé si estabas hablando exactamente de eso, pero cuando tú ya te vas al mundo de los tokens, ¿verdad? Y empiezas a trabajar como trabajan los LLM hoy en día, ¿verdad? Ajá. Entonces tú estás trabajando con los tokens y empiezas a buscar fórmulas que tengan sentido. Ya tú quieres ir más allá del verdadero y falso. Claro. Cuando quieres darle sentido a una serie de frases y expresiones para comunicarte en un lenguaje más parecido al lenguaje que usamos nosotros, que no es un simple verdadero y falso. ¿Ok? No. Y Es una aunque simplificación muchas de de la las cosas lógica. que nosotros hacemos es verdadero y falso, no todas las cosas que nosotros abordamos son en blanco y negro nada más, ¿verdad? Hay Hay una montones de serie de lógicas, matices. montones de lógicas. Está Por eso. inclusive está la lógica, las lógicas deónticas, que es sobre el deber, de la obligación. Cuando tú estudias la lógica de la obligación, ¿por qué? ¿Cuál es la fundamentación lógica del deber ser o del tener que hacer? ¿Me explico? Eso son cosas lógicas. O sea que la lógica bivalente es una simplicidad para manejar cosas, y esa fue la que desarrollaron los estoicos, básicamente. Pero te pregunto, y ahora no rompen estos nuevos, rompen sin saber cómo lo hacen, aparentemente. No, la lógica de Lukasiewicz toma en cuenta no solo el 0 y el 1, toma en cuenta cualquier valor intermedio, que son las lógicas polivalentes. No, bueno, son las también lo lógicas hacen. polivalentes. No, la lógica, la Fuzzy Lógica también lo hace. La Fuzzy Lógica. No, pero eso es son que la lógica artificios. difusa la lógica difusa es un arreglo de las probabilidades, chico. Lo que la lógica difusa es una lógica probabilística, pero realmente cambió la forma de calcular el I, más nada. Que es en lugar de usarle el producto, usa el máximo o el mínimo. O sea, usa máximo y mínimo. Y ese es el invento de Sabe. Que bueno, es muy útil y es una opción. Es una opción para trabajar con las lógicas, lo que se llaman lógicas inductivas. La lógica inductiva. Pero sí, todo que es un invento. Cuando los físicos trabajan, por ejemplo, con física cuántica, ellos tienen el problema de que no tienen un simple 0 y 1, ¿verdad? Claro. Cuando tú trabajas con la onda cuántica, tú es un área de probabilidades completa, un sector completo de probabilidades. Claro. No tienes una locación definitiva. No está allí o no está allí el electrón. Sino que puede estar. Hay una probabilidad de que esté allí. Mira, entonces, en la lógica, sin entrar en la lógica probabilística, cuando tú trabajas con las lógicas digitales, es decir, la cosa no necesariamente es verdad o falso. Por ejemplo, pudieran ser otras opciones, como por ejemplo no aplica. Por ejemplo, no aplica. Es decir, el color de un pensamiento. Entonces, las ideas verdes de Chomsky, las ideas verdes incoloras las ideas no pueden ser verdes. Entonces, eso no es ni verdad ni es falso. Eso no tiene sentido. Porque y no tú le pones el problema a un modelo de estos LLM. Acabas de tocar un punto interesante. Si tú agarras y le preguntas a ¿cuáles son las ideas verdes de Tolstoy? Bueno, te va a responder y te va a dar ideas verdes de Tolstoy, porque lo que va a hacer es asociar, él va a interpretar que tú lo que estás es buscando cuáles son las ideas ecológicas o algo así de Tolstoy y te va a dar una respuesta. Por supuesto que ellos no se quedan callados. No, te va a dar una respuesta, no te va a decir. Claro, porque inventa cosas. Inventa cosas. Claro. Eso la gente dice que son alucinaciones.
Alucinaciones. No, y ella Cuando tú misma me El dice, término de alucinaciones. Cuando en Epa, realidad cuando quiere tú decir, hablaste, oye, Jorge, cuando tú hablaste para dar el ejemplo de que, coño, hay cosas que no aplican como las ideas verdes, a mí inmediatamente me llegó a la cabeza la ecología. Dije, ¿por qué no aplican las ideas verdes? sí, pero lo que pasa es que yo estaba hablando Las de las ideas ideas no de rojas Yo Tolstoy, sé también. sino de de lo que estabas Chomsky. hablando, yo sé de lo que estabas hablando, pero te doy, Estaba hablando de Chomsky. claro, pero entonces te doy que precisamente cuando tú agarras y te metes con este otro universo, hay la posibilidad de que sí existan ideas verdes. A lo mejor ideas rojas, no sé, Ideas no me rojas gustarían también. mucho. También existen ideas rojas, ¿no? A mí no Sí. me gustan mucho las ideas rojas, pero en este momento sobre todo, pero también entonces cuando asocias colores con otras, ahí se produce un acto de asociación, ¿verdad? Pero De, eso ya es poesía. Eso ya es poesía, eso ya es retórica, eso ya no es lógica. Perdón, puedo hacer, Eso no es- mostrar algo, me ha hecho recordar, bueno, esto es algo curioso. Eh, Pero toda esta discusión Esto de las es, ideas verdes, es la ustedes argumentación de saben, por qué las máquinas, estas máquinas, estas IA, no están todavía capacitadas para trabajar con el ser humano. claro, mira, que claro. ustedes saben que Aunque a usen, veces uno dice, criticando algo, están sumando peras y manzanas. Creo, en castellano se dice así. Ah, O sí, sí, en sí, inglés, claro. sí, sí, Estás sí. en inglés comparando, se dice, comparando no, peras con que no Peras se con manzanas. pueden, olmos. uno dice, no se pueden sumar peras y manzanas, ¿no? Sí, pero Y No le si se, tú llama no se puede fruta, sumas, comparar. le llama fruta no, y pero la ¿cómo? Sí suma. se pueden comparar, pero no se pueden sumar. Sí, pero Vamos si a no le ver. llama fruta, Sumar la para, suma. Si le pregunto hazlo a ahí, me Wolfram, gusta, hazlo. ¿Cuál es esto? te da las calorías. claro, Y sale claro. del campo de la comparación. ¿Eso qué página es esa? Ese es Wolfram, Este es ese es que Wolfram Alpha. él por cierto tiene una teoría de la ciencia totalmente distinta a la teoría de la ciencia estándar y una teoría del Wolfram lo que universo tiene es un totalmente ego distinta. tremendo. Lo que ¿Oíste? te- Y una teoría del universo totalmente distinta a la Ya, teoría, ya, ya, a las teorías para hoy quizá, aceptadas en el universo. quizá Mario y Alexandra que no conocen al caballero del que están hablando, Yo están tampoco, hablando. Yo le tengo una rabia. yo tampoco Tú le lo tienes conozco. rabia, qué bueno, me gusta eso. Yo le tengo una rabia a ese tipo. Tremenda. Bueno, ya, ¿qué Porque le él pasó se aquí? cree Dios, él se cree Dios, él se cree que es un tipo inteligente. Y el Sí, tipo pero ese se hizo cree eso. matemáticas. O sea, No, no, hizo un producto muy bueno. Y bueno, pero, Eh, pero realmente están no. hablando de, Él. Bueno, es que hay dos, sí, sí. uno bueno y otro malo. Ese es el malo, creo. Hay otro bueno, creo ¿De que es quién estás hermano de hablando? Lu. De su hermano menor, Sí, sí, Conrad. sí, sí, sí. Exacto, ese es bueno. Él es El otro es bueno. malo, el otro es el que tiene plata, el otro es el que tiene plata, es el que ha hecho plata. Bueno, eh, eh, ok, es un tema muy largo. Pero Sí, Pero él bueno, en la tiene, parte de cosas de tecnología, pues sí, ha sacado libros que él sí, tiene un bueno, eso libro en ya es, particular, tiene un bueno, libro en bueno, yo los tengo particular, todos. tiene creo que un hablas libro en de este, ¿no? particular, ese mismo, que se llama A New Kind of Science, ese libro. Que En ya es ese de hace libro, veintitantos años. 20 y pico de años, Eh, él aquí, en ese libro, trató de promover una, la idea de que el universo no está hecho de leyes, que no existen las leyes universales de Newton, ni nada de esa vaina, ni no, nada. Que todo es, que el universo es absolutamente discreto, que se forma por medio de células que se van eh, uniendo de manera independiente y caótica y que eso conforma a todo el universo. Tiene toda una teoría Y, de esa vaina. bueno, y creo que ha publicado cosas recientes, o sea, esto es de hace En ese sentido veintitantos se años, parece a pero Ptolomeo. más recientemente ha En ese publicado un sentido se montón de parece a cosas al respecto. Ptolomeo. Tiene un libro nuevo, acaba de publicar un libro nuevo, este, que trata de entender las redes neurales desde otro punto de vista. ¿Ok? Mira, Eso es lo último que publicó. bueno, dice aquí, sí, no lo he seguido. Ok.
No, el Bueno, último que publicó, si pones en Amazon, pone Ese el señor nombre lo de él, Ahí lo detesto, pero tiene. te va a tiene salir el Ahí último está libro. Jorge, ahí está Ahí lo Jorge tiene Jorge. mostrando Ahí algo. lo tiene Jorge. A ver, ah, No, ok. este no es de redes neurales. Este es de No, combinadores, de lo el que yo estoy hablando. último El se último es de llama, redes neurales. Pero es un sí, tipo que lo que hace es que usa su herramienta para vender. sí. Él lo que hace es vender. Él lo que hace es que agarra y empieza a utilizar su herramienta, su Pon el matemática nombre, para hacer cosas. Ese. no, pon el nombre de él allí para que tú veas el libro, te va a aparecer. Pon Stephen el nombre. Wolfram. Bueno, fue lo que hice. Ahí Fue lo está que ese, hice. what is ChatGPT doing? Sí, bueno, No, pero pero él ese no sacó es. ese es él. Es Sí. de él. Sí, tú sabes de él. Pero ese no es el último. Él. Bueno, ok, lo ordeno por publication mira, date. Ok. y ese On the Nature of Time también es de él. Sobre la naturaleza del tiempo. Wow, Sí, pues ese. escribe Este que digo yo. bastante. What is really going on in machine learning? Ese Ok. es el último, creo. El Sí, tipo es un bueno, bravo. según esto ya te sacó otro. The Fundamental Theory of Physics. ¿Te das cuenta? El Eh, tipo todo ahora está escribiendo. Él es una especie de sabio universal. Pero te sí, es voy un a Bueno, poco decir, porque sospechoso que publique tan rápido así y tan tantas cosas, disperso. ¿no? Él está Y tan utilizando la disperso. inteligencia artificial para Fundamentos de escribir esa vaina. medicina. Tan rápido y Fue tan perfecto. diverso. Sí. bueno, Bueno, yo me leí el de este muy rápidamente, me lo leí bien por encima, pero rápido. El de What Really ¿cuál? Going in Este. Machine Learning, ese, y no me parece que hay una contribución real, ¿ok? Creo Bueno, yo me que leí lo que cuando trata es estábamos de viendo lo de demostrar, ChatGPT. es lo que trata es de demostrar que si se usara su método, se podrían hacer redes neurales más eficientes y que utilizaran menos poder computacional. Eso es lo que él trata de decir en ese libro, a mi juicio. Pero, pero la parte que justifica el libro de él, que sí es cierta, es que nadie sabe realmente qué pasa dentro de una red neural grande. ¿Ok? O sea, todo el mundo sabe Ujú. cómo se está trabajando, pero no sabe por qué está haciendo las cosas como la está haciendo y cómo llega a las conclusiones que llega. Para mí ¿Ok? la fuente intelectual de las redes neurales, la fuente intelectual es Maculo. Hitton. no, A mí me No, gusta no, Hitton. no. Warren Hinton. Maculo. A mí me gusta Y Hitton. Yo les puse un programa que está con Sí, sí, Tyson. lo estoy como viendo. vaya Si viniendo, lo vamos ven, viendo. es muy bueno. De verdad que es muy bueno. Véanlo. Bueno, Se iba los a comentar, recomiendo. mira, sobre Wolfram, yo me compré este libro y no me convenció, o sea, como, No, no. eh, Sí. eh, eh, de hecho, él decía, en cuanto a, proponía en algún momento mezclar lo que hacen los LLMs con las con las gramáticas redes. generativas, cuando la gente como Hinton o Demi Hassabis, o sea, dicen, no, nada que ver con Chomsky, Nada que ver con eso, Claro que sí. ver, nada. nada que ver, Perdón, ya. Ajá, Jorge, me están llamando. ya. Eh, ¿Qué dijo Jorge? que le están llamando, Lo están llamando, lo están llamando. bueno, hubo un momento, cambiando de tema, que mencionaron, esto ya será para otra ocasión, pero que mencionaron eh, que el debate de Newton y Leibniz no tenía que ver con física. Pero sí tiene. Bueno, ya, es que el más No, famoso es el que sus seguidores hicieron acerca del cálculo, de quién, a quién atribuirle la invención del cálculo, ¿no? exacto. Pero sí hay otro debate menos conocido que es sobre, digamos, Sobre la gravedad, el si no recuerdo mal. momentum, el momentum y o sea, cómo medir, ¿se acuerdan? Como el ¿No? Definen impulso, momentum como masa por Por velocidad. velocidad, velocidad, masa por Ese es velocidad. el ímpetu, el ímpetu. Ímpetu o Mientras impulso. que, bueno, Newton proponía eso, pero Leibniz proponía vis viva, que era masa Ajá, por la velocidad al cuadrado. que es el que se Y, maneja ahorita.
que es ¿Qué energía, es la Y, energía? no, que es y entonces, energía. bueno, que después le pusieron un medio de eso y es la energía cinética, ¿no? Y entonces otra controversia totalmente diferente a la más famosa, que es totalmente sobre física. Sí, Y, sí. y la que, y bueno, yo me enteré de esto en un documental en que hablaban de Lady Chatterley, que, bueno, que ella ayudó bueno, dice, la contribución fue la hipótesis de la conversación distinta del momento. Bueno, no sé, esto es Pero Wikipedia, había, no sé había si polémica esto. entre Leibniz y Newton en ese aspecto físico, o Sí, eso, Sí, 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 porque sí, había Newton, una, porque había una polémica fuerte la entre polémica, ellos. la polémica era conocida, la de matemática, por la invención del cálculo, y esa esa sí, esa es famosa, pero realmente bueno, le puso combustible fueron los seguidores de Newton y los seguidores de sí, sí, Leibniz. sí. Y esto que me estás mencionando, que es nuevo para mí, eh, Bueno, la, eh, quiero ver si es realmente que estuvieron eh, eh, polemizando o es sencillamente que fueron desarrollos paralelos. bueno, mira, esto viene de este libro, David Bodanis, E igual a MC cuadrado, Ah, que dice una ¿Cuál? biografía Ajá, ok, de la sí, ese lo ecuación tengo. famosa. Sí. Y bueno, la estructura de el libro es curiosa, ¿no? Porque la fórmula es E igual a mc al cuadrado y hay un capítulo que es sobre la E, un capítulo sobre el igual, sobre el origen del símbolo igual, uno sobre la M, uno sobre la C y uno sobre el cuadrado. Eh, en el documental que hicieron basado en esto, creo que se saltaron, por ejemplo, lo del igual, pero si quieren, creo que dura 12 minutos la parte sobre el cuadrado donde hablan de esto. Si quieren, se los muestro ahora.